Han descubierto lo que puede ser el indicio más fuerte hasta ahora de posible vida más allá de nuestro sistema solar. En las gélidas afueras de nuestro vecindario planetario, a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol, un pequeño mundo de hielo y piedra recorre un solitario camino a través de una oscuridad infinita. Durante décadas, solo se le conoció como un tenue punto de luz, el noveno y más enigmático planeta, Plutón. Pero este mundo distante no estaba solo, guardaba un secreto, un fantasma oculto en nuestras primeras imágenes. Un fallo en las fotografías que, una vez comprendido, no solo revelaría un mundo compañero, sino que también trastocaría nuestra comprensión de lo que significa ser un planeta y una luna. Esta es la historia de un mundo encontrado por accidente, un mundo que se fracturó desde dentro, un mundo marcado por una extraña mancha roja, un regalo de su compañero más grande. Esta es la historia de Caronte. Acompáñenme en nuestro viaje al dúo más extraordinario del sistema solar y en el descubrimiento del pasado violento, congelado y profundamente interconectado del compañero de sombra de Plutón. El descubrimiento de Caronte no comenzó con una búsqueda intencionada, sino con un error. El 22 de junio de 1978, James Christie, astrónomo del Observatorio Naval de Estados Unidos, realizaba una tarea rutinaria pero minuciosa. Examinaba placas fotográficas de Plutón para mejorar los cálculos de su órbita alrededor del Sol. Las imágenes tomadas con el telescopio de 1,5 metros de Flagstaff, Arizona, no se consideraban especialmente buenas. Varias placas incluso se habían catalogado como deficientes o defectuosas, porque Plutón no aparecía como un punto limpio y nítido. En cambio, se veía extrañamente estirado, con una notable protuberancia en un lado. Para la mayoría de los observadores, esto habría sido descartado como una molestia, una imperfección causada por la turbulencia atmosférica o una ligera desalineación del telescopio. Pero Christie tenía una formación que le permitió notar algo que otros pasaban por alto. Había pasado años fotografiando estrellas binarias, y su ojo experto reconoció un patrón familiar en esa extraña distorsión. Un detalle destacaba. Mientras Plutón aparecía borroso, las estrellas distantes de fondo en las mismas placas eran puntos de luz perfectamente nítidos. Si la distorsión hubiera provenido del telescopio o de la atmósfera terrestre, toda la imagen se habría visto afectada. El hecho de que solo Plutón mostrara la protuberancia significaba que tenía que ser real. Había algo más allí. Christie comenzó a buscar en los archivos del observatorio y descubrió imágenes de Plutón que databan de 1965. Muchas de estas placas también habían sido descartadas por ser defectuosas, con anotaciones como imagen de Plutón alargada. Ahora, esas imágenes rechazadas se convirtieron en evidencia crucial. Christie notó que el bulbo cambiaba de posición con el tiempo, moviéndose sistemáticamente alrededor de Plutón. Trabajando con su colega Robert Harrington, rastreó cuidadosamente este movimiento a lo largo de años de fotografías archivadas. Sus cálculos revelaron que el bulbo completaba una vuelta completa cada 6,4 días, un resultado notable porque coincidía exactamente con el periodo de rotación conocido de Plutón. Esa coincidencia selló el caso. El fantasma en las placas fotográficas era un compañero masivo, una luna en una órbita sincronizada con Plutón. Una vez confirmado el descubrimiento, la luna nueva recibió la designación provisional 1978 soles peruanos P1. Como descubridor, Christie pudo proponer un nombre. Optó por honrar a su esposa, Charlene, cuyo apodo era Char. Inspirándose en su interés por la física, donde los nombres de partículas suelen terminar con el sufijo «on», lo añadió para formar el nombre Caronte. Fue concebido como un homenaje personal, pero en una extraordinaria coincidencia, también encajó a la perfección con la mitología. Solo después de sugerir el nombre, Christie descubrió que, en la mitología griega, Caronte era el barquero silencioso y espectral que transportaba las almas a través del río, Aqueronte hacia el inframundo, el reino gobernado por el dios Plutón. La Unión Astronómica Internacional adoptó oficialmente el nombre en 1980. La existencia de Caronte obligaría a los científicos a reexaminar todo el sistema de Plutón y, en el proceso, contribuiría a despojar a Plutón de su antigua condición de planeta. Casi de inmediato, Caronte comenzó a desentrañar los misterios de Plutón, comenzando con una profunda comprensión. Al medir la órbita de Caronte, los astrónomos finalmente pudieron aplicar las leyes de Kepler para calcular la masa del sistema. El resultado fue inesperado. Plutón no era un planeta denso, similar a la Tierra, como algunos habían imaginado, sino notablemente ligero, con una masa de tan solo una sexta parte de la luna de la Tierra. Caronte resultó ser enorme en comparación, con aproximadamente el 12% de la masa de Plutón. Ninguna otra luna importante del sistema solar se acerca a esta proporción. La luna de la Tierra, en cambio, tiene solo alrededor del 1,2% de la masa de la Tierra. Esta casi paridad crea una dinámica única en la pareja planeta-luna. En la mayoría de los sistemas, el centro de masas, o baricentro, se encuentra en las profundidades del planeta. La Luna traza una órbita amplia,
mientras que el planeta apenas se bambolea. Pero Plutón y Caronte tienen una masa tan similar que su baricentro se encuentra en el espacio vacío entre ellos, a unos 960 kilómetros sobre la superficie de Plutón. En lugar de que un cuerpo domine al otro, Plutón y Caronte orbitan un punto invisible compartido en el espacio, enfrascados en una continua danza gravitacional. Las implicaciones son extraordinarias. La luna de la Tierra está unida a nuestro planeta por las mareas, lo que significa que gira una vez sobre su eje en cada órbita, mostrando siempre la misma cara a la Tierra. Sin embargo, desde la superficie lunar, la Tierra parecería girar, alternando entre el día y la noche. El sistema Plutón-Caronte lleva esto al extremo mediante el bloqueo mutuo de las mareas. Caronte no solo siempre presenta la misma cara a Plutón, sino que Plutón también siempre muestra la misma cara a Caronte. Si te pararas en el lado de Caronte que mira a Plutón, el enorme mundo flotaría inmóvil en el cielo, un disco gigantesco que nunca sale ni se pone. Desde el lado opuesto, nunca verías a Plutón. Los dos cuerpos están fijados en una mirada permanente a lo largo de 19.640 kilómetros de espacio. Estas dos características, el baricentro externo y el bloqueo de marea mutuo, llevaron a muchos científicos a argumentar que Plutón y Caronte no deberían clasificarse como un planeta y su luna, sino como un sistema de dos planetas. Esta ambigüedad se convirtió en una prueba clave durante los intensos debates sobre las definiciones planetarias a principios de la década de 2000, debates que finalmente transformarían la forma en que definimos los mundos en nuestro sistema solar. El descubrimiento de Caronte proporcionó la evidencia faltante. La masa sorprendentemente baja de Plutón y la dinámica inusual del sistema obligaron a los astrónomos a aceptar que el sistema solar era mucho más complejo de lo que sugerían las categorías tradicionales. En 2006, la Unión Astronómica Internacional incluso debatió seriamente la clasificación de Plutón y Caronte como un planeta doble. Esta propuesta finalmente se descartó como parte de la decisión más amplia y controvertida de redefinir a Plutón como un planeta enano. Esto nos lleva naturalmente a la pregunta que todos se hacen: ¿cómo se formó un sistema tan inusual? Durante muchos años, la principal explicación del origen del sistema Plutón-Caronte fue una versión reducida de la teoría utilizada para explicar el nacimiento de la Luna, conocida como la hipótesis del Gran Impacto. En este escenario, un objeto masivo del cinturón de Kuiper colisionó violentamente con un protoplutón. El impacto habría lanzado enormes cantidades de escombros a la órbita, que posteriormente se unieron para formar Caronte. Este modelo explicó con éxito el elevado momento angular del sistema y la órbita casi circular de Caronte. Sin embargo, a medida que los científicos profundizaban en la comprensión de los materiales planetarios y desarrollaban simulaciones informáticas más avanzadas, comenzaron a surgir problemas con esta idea. Plutón y Caronte no son cuerpos rocosos fundidos como la Tierra primitiva. Son mundos relativamente pequeños y rígidos compuestos de roca mezclada con grandes cantidades de hielo de agua. Estos materiales se comportan de forma muy diferente durante las colisiones de alta energía. Simulaciones más recientes y detalladas apuntaban a una explicación diferente y mucho más refinada. Este modelo actualizado propone una colisión mucho más lenta y oblicua, menos catastrófica y más parecida a un beso cósmico. En lugar de destruirse mutuamente, el protoplutón y el protocaronte colisionaron con la suficiente suavidad como para fusionarse temporalmente, girando por el espacio como un único objeto con forma de muñeco de nieve durante varias horas. Finalmente, las fuerzas de marea los separaron de nuevo. Se separaron, pero no del todo, permaneciendo unidos para siempre por la gravedad en el sistema binario que observamos hoy. El escenario de beso y captura presenta una gran ventaja sobre el modelo de impacto gigante. Explica cómo ambos cuerpos pudieron sobrevivir al encuentro prácticamente intactos, conservando sus estructuras y composiciones internas originales. Esto concuerda con las observaciones que muestran que Plutón es más denso y rocoso, con aproximadamente un 70% de roca, mientras que Caronte está cerca del 55% de roca. Esta diferencia sugiere que ambos mundos se formaron por separado y no se fusionaron completamente en una colisión violenta a alta temperatura. Más importante aún, esta historia de formación va más allá de explicar sus órbitas y composiciones. Proporciona la clave para comprender toda la historia geológica de Caronte. El impacto inicial, y especialmente las intensas fuerzas de marea que se produjeron cuando los dos cuerpos se estiraron y se atrajeron mutuamente durante la separación, habrían inyectado una enorme cantidad de calor en las profundidades de ambos mundos. Esta energía actuó como detonante de la evolución geológica de Caronte. Atrapado bajo una corteza helada, el calor habría derretido el interior, formando un océano subterráneo y sentando las bases para cambios drásticos en la superficie de la Luna. Desentrañar la relación entre Plutón y Caronte fue como resolver un complejo rompecabezas de lógica. Todas las pistas estaban presentes, pero era necesario interpretarlas correctamente. Cuando los científicos finalmente unieron las piezas, el resultado fue profundamente satisfactorio. Durante 37 años después de su descubrimiento, Caronte permaneció como poco más que un compañero borroso de Plutón. Eso cambió el 14 de julio de 2015,
cuando la sonda New Horizons de la NASA sobrevoló a ambos, transformándolos de puntos de luz distantes en mundos ricamente detallados. Las imágenes que la sonda New Horizons envió desde Caronte fueron asombrosas. Revelaron un cuerpo que, en algún momento de su pasado remoto, se había desgarrado desde el interior. La superficie de Caronte es todo menos lisa. Está dominada por enormes fallas tectónicas, imponentes acantilados, profundos valles y vastas crestas que surcan el paisaje. La característica más impresionante es un enorme cinturón de abismos que se extiende alrededor del ecuador lunar. Este sistema, que incluye el informalmente llamado Serenity Chasma, se extiende por al menos 1.800 kilómetros y alcanza profundidades de hasta 7,5 kilómetros. A modo de comparación, es más de 4 veces más largo y casi 5 veces más profundo que el Gran Cañón de la Tierra. Estas formaciones no fueron esculpidas por agua corriente. Son fallas de separación colosales, evidencia clara de que toda la corteza de Caronte estuvo alguna vez estirada hasta el punto de ruptura. La fuerza responsable se remonta al calor generado durante su formación. Esa energía inicial, combinada con la lenta desintegración de elementos radiactivos en el núcleo rocoso de Caronte, probablemente fue suficiente para derretir el hielo en las profundidades de la Luna, creando un vasto océano de agua líquida bajo una sólida capa congelada. Durante un tiempo, Caronte fue un mundo oceánico. Pero como todos los cuerpos pequeños del sistema solar exterior, con el tiempo perdió su calor interno en el espacio. A medida que Caronte se enfrió durante millones de años, el océano subterráneo comenzó a congelarse. En esta etapa entró en juego una propiedad crucial del agua. A diferencia de la mayoría de las sustancias, el agua se expande al congelarse. A medida que el océano se convertía en hielo, su volumen aumentó, presionando implacablemente hacia afuera contra la frágil corteza que lo cubría. La superficie se estiró, se tensó y finalmente cedió. La corteza de Caronte se partió, formando los inmensos sistemas de cañones que aún hoy atraviesan el planeta enano. Como lo describió un científico de forma memorable, Caronte se desgarró por las costuras. Hoy, Caronte parece geológicamente tranquilo. Su era de agitación interna terminó hace mucho tiempo y carece de la atmósfera o los procesos activos necesarios para borrar estas características. Como resultado, las cicatrices de aquella antigua catástrofe permanecen congeladas, perfectamente preservadas como registro de un mundo que una vez se desintegró desde dentro. La superficie de Caronte es más que un simple terreno. Es un registro congelado del momento en que murió su océano interior. La congelación de ese océano no solo fracturó la corteza, sino que también resurgió casi la mitad de la Luna. Las imágenes de la sonda New Horizons revelaron un mundo dividido en 2 hemisferios, con historias sorprendentemente diferentes. El hemisferio norte, conocido informalmente como Osterra, es un paisaje antiguo y profundamente marcado. Su terreno alto y accidentado está densamente craterizado y atravesado por una inmensa red de fallas y cañones formados a medida que el interior se expandía. Esta región representa la corteza original de Caronte, preservada en su estado fragmentado y distorsionado. Al sur de este terreno azotado, la superficie cambia drásticamente. Aquí se encuentra Vulcan Planitia, una vasta y lisa llanura que no se parece en nada a las tierras atormentadas del norte. Contiene muchos menos cráteres de impacto, lo que demuestra su juventud. La región se encuentra a menor altitud y está formada por características que se asemejan a flujos helados y amplias y suaves elevaciones. Los científicos creen que Vulcan Planitia es uno de los mayores ejemplos conocidos de criovulcanismo en el sistema solar. Estas no fueron erupciones de roca fundida, sino flujos de aguanieve helada. Al congelarse el océano subterráneo de Caronte, la expansión del hielo no solo agrietó la corteza, sino que también presurizó el agua líquida que se encontraba debajo. Es probable que esa agua estuviera mezclada con amoníaco, que actuaba como anticongelante. Este criomagma presurizado fue impulsado hacia arriba a través de fracturas, derramándose sobre la superficie. El resultado fue lava helada que inundó el hemisferio sur, creando las llanuras lisas y jóvenes que vemos hoy. Dispersas por Vulcan Planitia se encuentran varias montañas grandes y aisladas, incluyendo el Monte Kubrick, que parecen asentarse dentro de depresiones o fosos inusuales. Los científicos creen que podrían ser enormes bloques de corteza septentrional más antigua que se desprendieron y fueron arrastrados como icebergs por los flujos criovolcánicos, quedando finalmente varados a medida que las llanuras se congelaban a su alrededor. Quizás la característica más impactante y enigmática de Caronte se encuentra en su polo norte. Esta región está coronada por una mancha oscura de color marrón rojizo, tan prominente que el equipo de New Horizons la denominó informalmente mácula de Mordor. El color se debe casi con certeza a moléculas orgánicas complejas, conocidas como tolinas. Las tolinas son sustancias rojizas, similares al alquitrán, que se forman cuando compuestos orgánicos simples, especialmente el metano, se exponen a la luz ultravioleta del Sol y a la radiación cósmica. Si bien las tolinas son comunes en todo el sistema solar exterior, su presencia concentrada en el polo de Caronte es única. Comprender esta característica requiere identificar el origen del metano. 2 ideas principales compiten.
La explicación principal sugiere que el metano es un regalo de Plutón. La tenue atmósfera de Plutón, rica en nitrógeno y metano, se escapa lentamente al espacio. A medida que Caronte orbita cerca, su gravedad captura parte de este gas perdido. Durante el larguísimo invierno polar de Caronte, que dura más de un siglo, las temperaturas caen por debajo de los menos 240 grados Celsius. En estas condiciones, el metano se congela directamente sobre la superficie en un proceso conocido como atrapamiento en frío. Cuando la luz solar finalmente regresa al polo, la radiación ultravioleta transforma el metano congelado en tolinas rojizas, tiñendo la superficie. Desde esta perspectiva, Plutón y Caronte forman un sistema dinámico e interconectado, con un mundo literalmente pintando la superficie del otro a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Una teoría alternativa sugiere que el metano provino del propio Caronte. Las masivas erupciones criovolcánicas que crearon Vulcán Planitia también habrían liberado grandes cantidades de gas, incluyendo metano disuelto en el océano subterráneo. Esto podría haber formado una atmósfera temporal alrededor de Caronte. Al igual que en el primer escenario, el metano migraría a las regiones más frías, los polos, y se congelaría durante inmensos periodos de tiempo. La radiación lo convertiría entonces en tolinas, produciendo la mácula de Mordor. Esta explicación vincula claramente el origen del casquete polar rojo con los mismos procesos geológicos que remodelaron la superficie de la Luna. Ya sea que el metano provenga de la atmósfera de Plutón o del interior de Caronte, la mácula de Mordor es una prueba visible de la profunda conexión entre estos dos mundos distantes, moldeada por su historia y entorno compartidos. Nuestro viaje con Caronte comenzó con una leve mancha en una placa fotográfica que casi se descartó como un error. Termina con la revelación de un mundo complejo y dramático, marcado por cañones que abarcan continentes y son más profundos que cualquier otro en la Tierra, vastas llanuras de antigua lava helada y un misterioso polo teñido de rojo. Es imposible contar la historia de Plutón sin Caronte. La órbita de Caronte proporcionó a los astrónomos la primera medición precisa de su masa, revelándolo como el miembro más grande de una clase de mundos completamente nueva. La existencia de Caronte apuntaba a un origen violento y compartido que esculpió ambos cuerpos y les inyectó el calor que impulsó su evolución. Su superficie fracturada narra la historia de un océano desaparecido, ofreciendo información crucial sobre las fuerzas que podrían seguir activas en las profundidades de Plutón hoy en día. Y su polo rojo podría preservar un registro a largo plazo de la atmósfera de Plutón, que se filtró lentamente al espacio a lo largo de miles de millones de años. En la mitología, Caronte, el barquero, era una figura inseparable y esencial dentro del reino de Plutón. La ciencia ha demostrado que este simbolismo es más profundo de lo que nadie imaginaba. Caronte no es simplemente una luna que orbita un planeta enano. Es la otra mitad de un sistema binario excepcional, atrapado para siempre en una danza silenciosa y eterna con Plutón. Su historia nos recuerda que algunos de los grandes descubrimientos comienzan como errores, y que incluso los rincones más distantes, congelados y aparentemente tranquilos de nuestro sistema solar, pueden esconder historias mucho más violentas y dramáticas de lo que jamás imaginamos.